quiero comenzar hablando acerca de algo que el Espíritu me inquietaba hace un momento, un poco entendiendo y poder hablar acerca de lo que Dios ha venido construyendo en nosotros y lo que vemos para la iglesia también en este tiempo que viene por delante, y poder entender, y si esta es una conferencia profética, poder de alguna manera proféticamente anunciar, pero también establecer ciertos principios que necesitamos afirmar como iglesia y entender algunos conceptos que necesitamos construir y algunos conceptos que necesitamos quitar, porque toda construcción consiste en poner cosas y en quitar cosas. Hace un tiempo atrás el Espíritu del Señor me hablaba acerca del andamiaje, de los andamios. Cuando se construye un edificio, cuando se construye algo, se levantan andamios. ¿Conocen los andamios? Y el Señor me hablaba, porque yo estaba ahí con un problema adentro. El Espíritu me empezó a llevar a enseñar algunas cosas en la congregación, y yo decía: Señor, pero esto como que va para el revés de lo que habíamos enseñado antes. Y me empecé a sentir como mal. Me sentí que como que o había llevado a la iglesia al error, o estaban realmente ahora equivocándome. Entonces yo le decía: Señor, ¿qué es lo que estaba mal? ¿Lo que enseñé antes o lo que estoy enseñando ahora? Porque no quiero estar en el error. Y el Señor me dice: no estaba mal ni eso, ni lo que estás enseñando ahora. Lo que pasa es que antes construiste andamios, pero llega una etapa en la construcción que hay que quitar los andamios. Y hubo cosas que te sirvieron para cierta temporada, hubo enseñanzas que Dios te dio para cierta temporada, como hay, por ejemplo, alimentación que tú le das a un bebé en una cierta temporada, pero cuando ya tú creces, ya no puedes seguir alimentándote como un bebé. Y no quiere decir que la comida de bebé esté mal, pero no te sirve para la siguiente temporada, no te sirve para cuando ya has adquirido madurez. Entonces Dios necesita quitar algunas cosas. Quitar algunas cosas porque es necesario entrar en la madurez. Es necesario entrar en la madurez. El nido estuvo re bueno, pero no puedo vivir toda la vida en un nido. ¿Me entiende? Ahí el nido calentito, qué lindo, qué bien. Ay, qué lindo cómo me tratan. Pero cuando ya te quitan el nido, sientes que no te aman, y no, allí todo cambió, la iglesia. No se trata de eso, se trata de que es necesario. En cada etapa de madurez tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y vamos a ir en el nombre del Señor pidiéndole a Dios que vaya mostrándonos qué cosas pertenecen a este tiempo y qué cosas no pertenecen a este tiempo. El apóstol Pedro hablaba creo que era la segunda carta del apóstol Pedro, dice: yo deseo que sean confirmados, dice, en la verdad presente. Y la verdad presente, si existe una verdad presente, es porque hay una verdad pasada. Si existe una verdad presente, es porque hubo algo que fue pasado. Y hay cosas que son, todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no todo lo que está en la Biblia es presente. ¿Me entiende? En la Biblia están los sacrificios de corderos. En la Biblia está la circuncisión. Hay cosas que son todo verdad, pero no todo es presente. Pertenecen cada cosa a la etapa del proyecto que Dios está construyendo. Yo creo que aquí muchos trabajan con proyectos, ¿verdad? No podemos estar constantemente toda la vida en la etapa de programación, o no podemos estar toda la vida en el cálculo de presupuesto. Necesitamos entrar en las diferentes etapas del proyecto de Dios, porque si no siempre vamos a estar en la primera etapa. Es como manejar un carro todo el tiempo en primera. Los que teníamos los carros mecánicos, ¿verdad? Hoy los automáticos uno pone directa y no, pero cuando había los carros mecánicos, tú ponías primera y luego pasaba la segunda, pero si te quedabas todo el tiempo en la primera, ¿qué pasaba? Rompías el carro. Uno avanzaba muy lento, pero segundo rompías la caja de cambio. Porque no fuimos diseñados para estar constantemente en la primera etapa inicial. Fuimos diseñados para ir alcanzando, y a medida que vamos alcanzando velocidad, tienes que ir pasando las velocidades, porque si no, tu carro se va a estropear. Lo mismo que en el proyecto de Dios. Yo no puedo estar toda la vida partiendo de nuevo. No puedo estar toda la vida, a partir de hoy,
A partir de hoy necesitamos tener una conciencia de crecimiento, una conciencia. Nosotros hablamos mucho de generaciones, pero el Espíritu me estaba inquietando de empezar a hablar de linajes. Porque una generación tiene que ver con una fotografía de un tiempo, pero un linaje tiene que ver con la continuidad de la construcción. Entonces, ayer hablábamos de entender de que a veces no estamos construyendo lo que hoy va a funcionar, a veces estamos construyendo lo que la siguiente o la subsiguiente generación va a vivir. A veces nos toca construir los andamios que nuestros hijos tendrán que desconstruir, pero no quiere decir que lo que nosotros estuvimos fue malo, ni tampoco nosotros podemos menospreciar lo que otros hicieron. Yo no puedo menospreciar lo que los hermanos, por ejemplo en Chile, los hermanos pentecostales hicieron. Uno dice, ahora estos pentecostales están medio atrasados todavía, hacen cosas del siglo pasado, pero fue los andamios que nos ayudaron a levantar lo que hoy día estamos, sobre lo cual estamos parados, y agradecemos profundamente, y no podemos vivir siendo una generación desconectada del pasado. Tenemos que aprender a construir, porque nosotros también fuimos niños. Todos fuimos niños, ¿verdad? Aquí nadie nació grande. Y cada etapa de nuestra vida también conlleva desafíos, conlleva crecimiento. Y Dios tiene proyectos. El libro de Juan, capítulo 1, verso 12, en la versión NTV dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Me gusta esta versión porque aclara un poquito un concepto que a veces en la Reina Valera no se entiende mucho. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que todavía no somos hijos de Dios? Porque dice de llegar a ser hijos de Dios. Nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No, aquí no está diciendo que no seamos hijos de Dios. Lo que está diciendo es que hay etapas de hijo. Y no voy a hablar de esto porque es otro tema, pero hay etapas. Esa palabra hijo que habla ahí es huíos, que es la etapa final de la maduración de un hijo. Hay tres etapas básicas en la escritura con respecto a los hijos, que son los hijos pequeños, recién nacidos. Están los hijos que están en formación, que era cuando a los 12 años ellos subían al templo, ya comenzaron una formación en su vida. Y luego estaba la etapa final, la etapa de huidos, cuando el padre decía, ok, el hijo ha adquirido madurez y hoy día tiene la capacidad de representarme. Ahí es cuando el padre lo presentaba delante de la sociedad y él decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A partir de ese día el hijo podía representar al padre en los negocios porque había adquirido criterio, había habido un proceso de formación. Por eso que dice ahí en este versículo de Juan 1:2, dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos maduros. Les dio el derecho de llegar a ser hijos maduros. Por lo tanto, a nosotros nos desafía en alcanzar madurez. Alcanzar madurez. Yo creo que una de las cosas que la iglesia necesita entender es madurez. Es madurez. Si no adquirimos madurez, vamos a producir un daño a la iglesia. Porque la inmadurez te hace perder cosas. La inmadurez te hace tener inconsciencia. La inmadurez te hace acelerarte en los tiempos. La inmadurez te lleva a querer hacer cosas para las cuales no estás preparado. Y a veces nos descorazonamos porque el evangelio no me funciona. Y como que, ¿cómo es esto del evangelio? A mí no me funciona, hay algo que no me está, que ahí dice que tiene que pasar y a mí no me pasa. Yo le puedo decir a mi hijo Joaquín, toma, aquí está la llave del carro, es tuyo, yo te lo regalo. Pero él no va a tener ni la capacidad física, ni el criterio adecuado, ni tampoco la autorización legal para manejar el carro hasta que él cumpla la edad que cada nación establece para manejar un carro. Puede ser que yo se lo haya regalado, pero él no lo va a poder manejar hasta el día que cumpla la madurez que necesita tener para manejar un carro, ¿verdad?
Entonces el evangelio a veces no nos funciona porque no hemos alcanzado la madurez suficiente para que nos funcione. El evangelio a veces no nos funciona, no porque sea una mentira, sino que porque no hemos adquirido madurez suficiente para que te funcione. Es por eso que necesitamos entender y entrar en estos procesos de maduración. Diga conmigo, procesos de maduración. El tema es que un proceso de maduración no es fácil. Un proceso de maduración no es simple. Un proceso de maduración no es como instantáneo, que yo venga para acá, yo te voy a imponer las manos y hoy día ahora recibe madurez. No. Mucha gente a veces viene y me pide, pastor, ore por mí. Yo quiero lo que usted tiene. Está bueno, perfecto, no tengo ningún problema. Pero ¿estás dispuesto a vivir los procesos que Dios me llevó a vivir? Y no estoy con esto diciendo que, mis tremendos procesos. No, porque lo mismo pasaría si fuera Will, si fuera cualquiera. Si yo fuera uno de ti y te dijera, quiero que ores por mí, porque yo quiero lo que tú tienes. Y yo me quiero saltar el proceso que tú viviste para adquirir, pero el proceso que tú viviste para vivir lo que estás viviendo, te formó y te capacitó para lo que conquistaste. Entonces yo no me puedo saltar ese proceso. Yo no puedo querer bypassear, ¿verdad? Tomar un atajo. Yo necesito vivir el proceso para adquirir madurez. Y muchas veces los procesos de madurez, no muchas veces, la mayoría de las veces tienen que ver con dolor. No sé cuántos de ustedes les dolió crecer. ¿A cuánto les dolió crecer? ¿Les dolían los huesos? Eso es lo físico. Pero el proceso de maduración en nosotros fue de mucha decepción también. El día que supimos que Santa Claus no existía. ¿Te dolió? ¿A cuánto le dolió saber que Santa Claus no existía? Gracias por su sinceridad. Pero es verdad. Son decepciones que te llevan a la madurez. El día que te diste cuenta que tu papá no era the Almighty, el Todopoderoso, cuando empezaste a ver sus debilidades. ¿Cuánto les dolió ver las debilidades de su papá? Cuando pequeño tú lo veías ahí como tu superhéroe y en un momento empezaste a ver sus debilidades. Pero es interesante porque en el proceso de madurez tú empiezas a ver las debilidades, te defraudas, te duele. Pero después más adelante tú empiezas a mirar sus debilidades y es como cuando uno es adolescente, este viejo no me entiende, este viejo no sabe nada. Pero cuando tú terminas el proceso de maduración, te dices, qué sabio que era este viejo. ¿O no? Son decepciones que te van llevando a procesos de madurez, entender las limitaciones, entender porque cada temporada tiene su revelación y su entendimiento. Entonces, no podemos creer o querer creer que los procesos de maduración de la iglesia van a ser sin dolor. No estoy diciendo que esto va a ser terrible, no, pero sí. Pero no podemos dejar de lado o creer que esto es instantáneo, porque a veces tenemos el concepto de que en la iglesia todo tiene que ser lindo, en la iglesia todo no tiene que ser así, como dice ahí, una taza de leche, o alguien decía leche, hojuelas sobre leche, algo. No. Tiene que venir proceso de maduración. Tiene que venir, y para esto Dios te va a formar y te va a meter en proceso. Dice la Escritura. ¿A cuánto le gusta pasar por el desierto? ¿Por qué se ríe? Dice la Escritura, te llevaré al desierto de la mano. O sea, el Padre te mete en el desierto. Como un padre lleva a un hijo. Yo le contaba el otro día, yo me recuerdo que mi papá me
salíamos de campamento cuando éramos más pequeños. Solo éramos 2 hermanos, al final terminamos siendo 4, pero éramos 2 hermanos y mi papá me llevaba de campamento, nos llevaba a la cordillera y salíamos con todo. Y un día mi papá me dice, vamos a salir a cazar, y toma su escopeta y nos vamos río arriba en la cordillera. Y me recuerdo que había que cruzar un arroyo. No era un arroyo muy grande, pero él lo cruzó de 2 zancadas y estaba al otro lado y me dice, ven. Y yo digo, ok. Y yo me acuerdo que yo andaba con una jardinera, esa como bien gruesa, como de jeans largas que se amarraban acá arriba, no sé cómo le llaman acá, overall, claro, y unos zapatos así grandes, bien, no tenía tenis, nada, y me meto al agua, y cuando empiezo a cruzar el agua empieza a tapar, y un momento la corriente del riachuelo me empieza a llevar, y yo me empiezo a desesperar, y digo, papá, ayúdame. Y él me dice el otro lado, no, nada. Me había enseñado a nadar esa semana. Y le decía, pero nada, no, papá, me voy, no, nada. Y él me esperó al otro lado, no, él no me estiró la mano, él no me sacó, él simplemente esperó que yo actuara conforme a lo que él me había enseñado. Y fue un tema pero ¿por qué no me ayudaste? Porque yo sé que tú puedes nadar, yo necesito que tú ejercites lo que yo te he enseñado. El evangelio no es solamente adquirir información, el evangelio es ejecutar, es entrar. Y ahí yo aprendí a nadar. Después, hermano, ya no había cómo sacarme del agua. En el barrio nos decían los pececitos, porque nosotros todo el día en la piscina nos pasábamos con mi hermano. Éramos buenos para el agua, hasta demasiado buenos a veces. Nos metíamos al mar con marejadas a nadar, éramos así, zafados. Pero porque hubo una enseñanza, aprendimos a nadar, aprendimos a no tenerle miedo al agua. Y hoy día si viera a mis hijos haciendo lo que yo hacía, no. Pero entendimos que los procesos de maduración, los procesos de formación a veces son dolorosos, a veces son fuertes y necesitamos hacerle frente, necesitamos tener la madurez para entenderlos y no estar todo el tiempo llorando por situaciones. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice de la siguiente manera, esta es la versión NTV, si no me equivoco. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿What? ¿De cuál se fumó Santiago? Porque nadie en su sano juicio, es más, la versión Reina Valera dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Sabes lo que es sumo gozo? Es lo más, el máximo. Así como cuando tú vas a los parques y disfrutas la montaña rusa, ¡ah! Así. Estoy viviendo dificultades. ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay, destruido! ¡Gloria a Dios! Sí, me chocaron el carro, me demandaron. ¡Gloria a Dios! Estoy feliz. Tened por sumo gozo. Por eso yo digo que es de cuál se fumó Santiago, porque no es lógico lo que está diciendo aquí. Cuando tengan que enfrentar problemas, consideren como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben, para alegrarse mucho. ¿Qué hace usted cuando está muy alegre? Por lo menos no hace una fiesta, ¿o no? ¿Cuántos se enfiestan cuando están muy alegres? Oh, qué fome son ustedes, qué aburrido. Cuando uno está contento de cumpleaños, voy a hacer una fiesta, ¿verdad? O llegó un amigo, hagamos un asado. Uno se alegra, dice, hagan fiesta cada vez que estén en problemas. ¿Qué es lo que quiere Santiago hablarnos aquí? No es que literalmente vamos a hacer una fiesta, o tal vez sí, pero lo que quiere decir no es que es cambiar el concepto que tenemos de los problemas. Cambiar el concepto que tenemos, porque ¿cómo está, hermano? No, aquí estamos. Uy, sobreviviendo, resistiendo, hermano. No, dice Santiago, alégrate. ¿Por qué? Porque lo que estás viviendo tiene propósito. Tú no estás viendo las cosas desde como Dios las ve. Tú estás viendo desde tu punto de vista, desde el infantil, desde el niño que no quiere sufrir, desde el niño que quiere que le ahorren todos los procesos, el niño que no quiere.
El niño que no quiere caminar. Cuando tienen hijos pequeños, dice, ya vamos a caminar, es una cuadra, y empieza, en brazo, no camina, le dices tú, no, brazo, camina, si es poco, no. ¿O no? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque el inmaduro no quiere sufrir. El inmaduro le evita el sufrimiento, evita el padecimiento. Dice, tengan como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? ¿La fe? No, la constancia. Deja que crezca tu constancia. ¿Qué quiere decir la constancia? Que voy a aprender a padecer. Tengo que aprender a sufrir, a ser constante en el padecimiento. No voy a andar buscando sufrimientos, pero voy a aprender a vivir el proceso sin renegar de lo que estoy viviendo, sino que a tener un entendimiento de lo que Dios está haciendo en mí. Lo que está haciendo es que crezca en mí la constancia, es que crezca en mí la capacidad de avanzar. Nosotros vivimos un proceso de enfermedad de nuestro hijo los últimos 2 años y fue muy terrible, fue muy difícil. Y no quiero hablar mucho de eso, pero sí aprendimos algo. Aprendimos que en medio del dolor yo no podía bypasearme, saltarme, evadir, hacer un atajo de este proceso. Yo me recuerdo, mi hijo fue diagnosticado de cáncer hace 2 años, Jafet, el más pequeño. Un cáncer terminal. El médico nos da el diagnóstico el primer día que lo descubrió. Y gracias a Dios nosotros no entendíamos nada de la nomenclatura ni de lo que significaba lo que el doctor escribía, porque decía ahí cáncer avanzado se envía a cuidados paliativos. Si hubiésemos entendido en ese momento qué es lo que el médico estaba escribiendo, hubiésemos entendido que no había nada más que hacer, sino que simplemente mandarlo a la casa con algunas drogas para que resistiera el dolor y muriera. Gracias a Dios no entendíamos eso. Entonces, porque si no tú te pones de acuerdo con lo que las tinieblas quieren decir, ¿verdad? Entonces nos mandan, vivimos un proceso, llegamos a un hospital público allá en Chile. Los hospitales públicos en Chile son totalmente diferentes a una clínica, son muy pobres. Era un hospital muy pobre, muy viejo, muy terrible. Y estábamos ahí y los médicos dicen, ok, vamos a probar, pero no te damos muchas expectativas porque el cáncer de tu hijo es complejo y vamos a tratar 2 cánceres en uno y las drogas que le vamos a meter son fuertes, así que prepárate porque puede pasar cualquier cosa. Y entramos en un proceso, no sabíamos cuánto tiempo, y uno dice ya, ok, no sé, unos 2 meses, no, me dice 2 años de tratamiento y hasta que cumpla 15 años de controles. Ahí te alarga inmediatamente la meta. ¿Viste cuando tú quieres, cuando tienes ganas de ir al baño y entre más cerca está el baño, más ganas te dan de ir al baño? Y te empieza a desesperar y quieres ir luego, pero cuando tienes ganas y tienes muy largo trecho, tú te la aguantas y dices, ok, ya. Vamos a respirar, vamos a ir despacito, no voy a correr porque no saco nada. Lo mismo pasa con los padecimientos, es el aguante, es poder decir, esto es largo. Y un amigo nos da un consejo, dice, no gastes, o cuida tu fe, me dice así, cuida tu fe, cada día es cada día. Y empezamos a caminar, cada día es cada día. Y hoy día nos levantábamos y vivíamos el día. Y no estábamos preocupados de cuánto nos quedaba para adelante, de los 2 años que nos faltaban para el proceso. No estábamos preocupados de la cantidad de drogas que todavía falta poner, sino que fuimos avanzando día a día, y cada día tenía su propio afán, cada día tenía su propio desafío.
Si me hubieran dicho en un principio del proceso, mira, le van a poner 90 y tantas quimioterapias, yo me muero. Pero después del proceso, contar para atrás, claro, ahí nos dimos cuenta que había 90 y tantas quimioterapias, que le hicieron 120 transfusiones de sangre, que estuvo 2 veces en la UCI, que le dieron 12 horas de vida, que todas esas cosas que pasaron en el proceso fueron día a día. El entender que Dios nos quiere procesar nos va a quitar la ansiedad de querer llegar al final. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo único que quiere es provocar final a este tema. Yo quiero finalizar este proceso. Yo me acuerdo que en el proceso yo comencé a tener algunas luchas con Dios. Primero yo pensé que Dios lo iba a sanar rápido. Y empezamos a orar y orábamos. Y yo tenía en mi corazón el deseo de que Él se sanara rápido y glorificar a Dios y dar, oh, Dios hizo un milagro. Pero en realidad lo que yo quería era ahorrarme el dolor. Lo que yo quería era no sufrir y no ver sufrir a mi hijo. Entonces yo quería y empecé ahí, Señor, pero sánalo. Tú eres poderoso, Dios, tú eres el Dios. Y adorábamos y le dábamos vuelta al hospital y le echábamos aceite, le tirábamos sal, lo que fuera. Pero hacíamos todo lo que nosotros nos habían enseñado que se hacía. Lo hicimos todo, teníamos adoración en la habitación, pero no pasaba nada. El bebé se ponía peor. Cada vez que orábamos pasaba al revés de lo que orábamos. Entonces comenzó una situación muy compleja. Yo comencé, el Dios que yo creía se me empezó a quebrar. No porque no fuera poderoso en realidad, sino que porque yo tenía una imagen de Dios equivocada. Y lo que Él quería enseñarme no era lo que yo quería que pasara. Luego de eso empecé con otro proceso, empecé a manipular a Dios. Y le dije, ¿no te das cuenta, Dios, que estás quedando mal? Tú eres el Dios de los milagros. Mira cómo estás quedando. Mira cómo está mi hijo. Tú vas a quedar mal, yo no. Así que mejor que hagas algo porque tu reputación está en juego aquí. Yo he dicho toda la vida que sirvo a un Dios poderoso y mira cómo está mi hijo, míralo. Manipulando a Dios porque yo quería evitarme un proceso, porque yo quería salir, porque era un infantil, era un inmaduro. Porque no entendía lo que Dios estaba formando, porque no entendía qué es lo que Dios quería. En medio de todo este proceso, Dios nos enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que entendimos de Dios es lo que Él quiere formar. Me recuerdo que alguien me mandó un versículo, me dijo, hermano, esta leve tribulación solo traerá sobre ti un mayor y eterno peso de gloria. Y yo dije, ¿qué? No, en Chile tenemos un dicho, no estoy ni ahí con el peso de gloria. No me interesa si el costo es el dolor de mi hijo, no me interesa el peso de gloria. Pero no es que yo quiera un peso de gloria, es el peso de gloria que Dios quiere traer. Y entendimos que lo que Dios quiere formar es una generación que tenga la suficiente madurez para soportar la gloria que Dios quiere traer. Porque si Dios le confía un tesoro a una generación inmadura, esa generación va a perder el tesoro. Cuando uno es niño, uno pierde todo, ¿o no? Me recuerdo, yo era niño, me mandaron a comprar, me dieron un billete. Y llegaba a la panadería y ya no tenía el billete. ¿Le pasó a usted alguna vez? Y yo me devolví llorando, mamá, perdí el billete. ¿Y tú crees que mi mamá sacó otro billete? No, me dijo, anda a buscarlo. Y me devolví todo el camino así como un sabueso hasta que apuré y en un rinconcito apareció el billete. No era mucha plata, pero los inmaduros pierden todo. ¿Por qué el hijo pródigo pierde toda la herencia? Por la inmadurez, porque él no había alcanzado la estatura o la madurez para poder administrar las riquezas del Padre. Y a veces nosotros queremos que el Padre nos dé las riquezas que Él ha prometido, pero esas riquezas están para ti, pero en el tiempo en que tú hayas adquirido madurez. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Abortó un proceso de formación.
¿Y qué es lo que le llevó a perder todo lo que el Padre había juntado para él? Entonces, la madurez tiene un propósito. Diga conmigo, propósito. Vuelvo a Santiago 1:2. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entendí que la perfección no viene por tener un don llamativo. El perfeccionamiento nuestro no pasa por lo tremendo de mi don, porque al final el don es de Dios. No pasa por lo elocuente de mis mensajes. No pasa por lo poderoso de mi unción. Pasa por lo maduro de mi carácter. Porque lo que Dios está interesado es que se madure el carácter, no que se aumente la unción. Y a veces hemos andado persiguiendo unciones. Yo me recuerdo en los años 80, 90, vino todo este mover de la unción y estaban los tremendos expositores. Y es más, me acuerdo acá Pensacola, todos los avivamientos que habían, viajábamos desde diferentes países para buscar unción. Íbamos a Argentina, estaba ahí el pastor Freyson, ¿verdad? Y todos queríamos que Freyson nos orara porque queríamos unción, ¿verdad? Y otros viajaban acá a Estados Unidos, querían la unción de Pensacola. ¿Por qué? Porque queríamos frutos, pero no había madurez. Mucho de lo que, no digo todo, pero mucho de lo que se recibió en ese tiempo, de manera inmadura, de ir a poner las manos para que alguien me orara, se perdió. Yo me acuerdo, llegaban los hermanos con la unción, ¿verdad? A nuestra iglesia de vuelta de estos viajes y oraban y pasaban al principio las mismas cosas que pasaban en las campañas, pero ¿qué empezó a pasar después? Se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque no hubo un contenedor adecuado para la unción. No hubo un contenedor adecuado para la gloria de Dios. No hubo un contenedor adecuado para lo que Dios quería depositar en una generación. Porque todos queríamos los frutos, pero no queríamos trabajar en el proceso de crecimiento, en el proceso de madurez. Y entendí en este último tiempo que lo que Dios necesita es un contenedor adecuado para depositar su gloria. Y Él está más interesado en tener un buen contenedor que en mejorar el contenido. Porque el contenido va a variar dependiendo de lo que Él quiera depositar. Pero lo que Dios quiere es que eso no se pierda. Y necesita una generación que haya sido procesada como contenedor. Y para graficarlo de alguna manera, quiero leerles un párrafo de la Escritura en el libro de Éxodos, Éxodos capítulo 25 del 10 al 15. Dice así, voy a leerlo bien rápido. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrán en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y
2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas en los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y harás un propiciatorio. Un propiciatorio es una tapa. Estaba hablando de construir un cajón, un baúl, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno de frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, desde entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Un contenedor. ¿Sabes cuál es la función de un querubín? Un querubín no es el que toca la arpita, ¿verdad? Así pelado arriba de una nube. Ay, no, de los niños, qué querubín más lindo. Un querubín cumple una función, es proteger. La función de un querubín es proteger. Es proteger. Entonces, me llama la atención que esta arca, que iba a contener un testimonio, dice, construye este baúl para guardar un testimonio adentro. Voy a guardar un testimonio. ¿Qué es lo que es un testimonio? Es algo que atestigua. Pero lo que Dios quería era depositar su gloria. Es más, lo que Dios guardó, ¿qué es lo que se guardó dentro del arca? Las tablas de la ley, un pote con maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? 3 cosas que hablan de Cristo. El maná era el pan vivo que descendió del cielo. Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. La vara de Aarón habla del sacerdocio según la orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y las tablas de la ley. Las tablas de la ley, yo creo que nunca fue el propósito de Dios que fueran una ley de conducta o un estatuto de conducta. Para mí, las tablas de la ley tenían que ver con un testimonio, porque ahí lo dice la Escritura. Voy a guardar adentro un testimonio. Las tablas de la ley hablaban del que iba a venir. Era como en ese tiempo no había una foto. Lo que Dios quería era guardar un testimonio del que iba a venir, cosa de cuando Él viniera pudieran compararlo y decir, a ver, igualito a la foto, este es el que tenía que venir. Jesús le dice a los fariseos, le dice, ustedes escudriñan las escrituras, escudriñan la ley, porque les parece a vosotros que en ellas encuentran la vida eterna, pero en realidad ellas dan testimonio de mí. Lo que estaba escrito en la ley daba testimonio de Jesús, era una foto de Jesús. ¿Qué hizo el hombre? Una norma de conducta, pero era una foto de Cristo, a lo picapiedra, pero una foto de Cristo. Entonces el que viera la ley iba a ver a Cristo, el que viera las tablas de la ley iba a tener un testimonio de Jesús. Y todo eso estaba guardado dentro de un cajón, dentro de un baúl que tenía una tapa hecha de oro macizo, con unos querubines que protegían lo que estaba adentro. Y su rostro estaba constantemente mirando hacia el propiciatorio. Lo que Dios necesitaba era un contenedor para esconder su gloria. Dice el Señor, te daré lo más precioso que tengo, el cielo. Y hoy en día Dios necesita un contenedor, un arca, que tenga la capacidad de guardar y proteger el tesoro más grande, el testimonio más grande, y es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Pero Dios no puede poner
a Cristo en cualquier cajón. Dios no puede envolver a Cristo en una servilletita y decir, toma, guárdame eso. Dios necesita que el cajón que contenga la gloria sea resistente, tenga la capacidad de resistir, genere un blindaje a la gloria que Dios va a depositar adentro. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas van a ser fieras en contra de la gloria de Dios. Y Dios necesita una generación que tenga la capacidad de resistir, que haya sido procesado en madurez, que no abandone en medio de los procesos. Por eso que dice que el arca, los querubines que estaban sobre el arca no eran labrados, no eran hechos en molde, no eran. Agarraban el moldecito y apareció un querubín con el arpita así. No, eran fieros y eran labrados a martillo. Para darle forma a esos querubines hubo que golpearlos. Yo me imagino que al principio lo hicieron así bonito al querubín, ¿viste? Estaba, voy a glorificar a Dios. Soy tan lindo, tan hermoso. Ok, y empezó ahí el artífice. Una y otra vez. Y de a poquito lo fue como... cada golpe lo fue poniendo en una posición. Y la cabecita, ahí abajo, la cabecita. Porque Dios necesitaba que los guardianes de su presencia fueran gente que pudieran resistir. Porque el ataque contra la gloria va a ser fiera. Porque lo que quiere hacer Satanás es destruir el depósito de Dios en una generación. Y va a ser bravo, va a ser fiero. Lo que Satanás quiere es destruir la gloria que Dios quiere depositar en esta generación. Pero necesita Dios una generación arca, que tenga la capacidad de resistir, que hayan experimentado quebranto. Por eso que dice Jesús fue experimentado en quebranto. Los procesos te maduran. Cuando tú has vivido procesos de formación, cuando has sido quebrantado, ya no le temes al dolor. A Jafet lo pincharon más que un alfiletero. No sé cuántas veces lo habrán pinchado. Hoy día cuando vamos con Jafet a tomar su examen y todos los meses, Jafet no viene el bebecito, el más chico. Él viene, entra y están todos los niños ahí, ¡guau!, llorando porque lo están tomando exámenes, y Jafet viene, pone el brazo. Él pone el brazo, lo pinchan y después sale como nada. Sí, a veces se queja, pero él llega y no pone el brazo. Esta semana fui con Joaquín a sacarle sangre antes de venir para acá. Y Joaquín tiene 10. Y transpiraba y quería salir. El día anterior de ir a tomar los exámenes, él estaba sufriendo. Y yo le decía, Joaquín, se te va a doler un segundo. Y estaba ahí. Y le decía, hijo valiente, mira, yo le acordaba, mira Jafet, ni llora, le decía yo. Pero es que yo no. Ya. Y después que lo pincharon, estuvo como una semana y tú le, no me toca, que me duele. Pero mira, me quedó morado. Porque el que ha pasado los padecimientos comienza a menospreciar el dolor. Porque no es lo importante el dolor, es lo que Dios quiere hacer. Pero un inmaduro está todo el tiempo sobreexaltando el dolor. Un inmaduro todo el tiempo está poniendo, mira qué terrible lo que estoy pasando, pastor, es que tú no sabes. Un maduro dice, ok. Hace un tiempo atrás Dios nos llevó, en el año 2012, en un tiempo muy profético como hoy, en medio de una conferencia de discipularte, a cantar una canción, un espontáneo. Y parece que los espontáneos no tienen mucha injerencia, ¿viste? Pero ese espontáneo a nosotros nos amarró a un proceso. Y estamos ahí cantando. Dice, esta es una generación, dice, que ha sido experimentada y ha sido formada, perfeccionada. Esta es una generación que ha sido perfeccionada en los propósitos y en los procesos. Ellos miran al futuro de frente y no le temen al dolor. Y lo único que hay en su boca es expansión. Y todo lo cantamos y wow, qué tremendo espontáneo. Y parece que los espontáneos son así como de consumo rápido, pero esa palabra nos procesó.
Y aprendimos en este tiempo el miedo al dolor. Porque el dolor no puede quitarte de cumplir tu propósito. Cristo dice la palabra del Señor que Jesús, por lo que padeció, dice Hebreos 5, 7 al 10, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, él ya era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, qué interesante esa palabra de nuevo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo nos perfeccionamos? Lo leímos en el versículo de Santiago. ¿Cómo nos perfeccionamos? Permaneciendo en medio de las situaciones difíciles. Cristo permaneció. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si me preguntas a mí, ojalá no tuviera que pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él decidió permanecer en el proceso de la cruz. Y la gente le gritaba: si eres, bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Usted cree que Jesús no tenía la capacidad de bajarse de la cruz? Él era el Hijo de Dios, pero Él decidió permanecer en el proceso por causa de lo que venía, por causa de lo que Dios quería hacer. El gozo del propósito cumplido. Él no estaba mirando lo que estaba padeciendo, Él estaba mirando lo que iba a lograr, lo que iba a alcanzar. Entonces, cuando estés en medio de los problemas, no estés mirando lo que estés viviendo, no estés llorando por lo que está pasando. Mira hacia dónde vas a llegar, mira hacia dónde Dios te va a llevar. Mira el objetivo, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que Dios quiere construir. No miremos con los ojos de un niño que simplemente lo único que quiere es no sufrir, sino que miremos lo que Dios está construyendo. Y si estás pasando una situación de dificultad, y si estás siendo formado por Dios en medio del dolor, mira, quiero que tengas este concepto: ten por sumo gozo. Alégrate, porque lo que Dios está haciendo es preparando un contenedor. Lo que Dios está haciendo es construyendo un arca sobre la cual Dios va a depositar una gloria más grande, más profunda, más tremenda. Dios está interesado en desatar en esta generación su tesoro más grande, que Cristo en nosotros. Pero necesita una generación que haya sido procesada, que haya sido formada, que no le tema a los golpes, que no le tema a las dificultades, sino que se la banca, se para y dice: ok, que se haga tu voluntad y no la mía. Por su padecimiento aprendió obediencia, y esa obediencia lo constituyó en sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Los padecimientos nos procesan para perfeccionarnos. Pero ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente en el proceso de Jafet? Dios me está castigando. Y muchas veces nos preguntamos con Lorena: ¿pero qué hicimos? ¿Qué hicimos? Es más, mucha gente nos escribía y nos decía una cantidad de barbaridades, porque lo primero es que Dios te está castigando. Cuando tú no tienes claro que el Dios te está formando, siempre los padecimientos van a ser castigos. La inmadurez, la orfandad te lleva a entender que un proceso correctivo o un proceso formativo es un castigo. Un inmaduro, un huérfano, un esclavo, siempre ve los procesos de formación de Dios como castigo. Si tú a un siervo lo corriges, el siervo va a generar odio en contra de su amo. Un inmaduro, dice que un inmaduro en nada se diferencia de un esclavo. Entonces un niño siempre, toda la vida va a estar
creyendo que la formación de Dios es castigo. Pero lo que Dios está haciendo no es castigándote, es dándote templanza. ¿Sabes cómo se templa un metal? Mi papá es herrero. Y yo lo vi alguna vez templando cosas. Agarraba el soplete o la fragua, calentaba el fierro al rojo, hacía más no poder, altísimas temperaturas, casi al punto que se iba a derretir. Y lo tomaba y lo metía al agua. Y lo sacaba y lo golpeaba. Y lo volvía a calentar. Lo metía de nuevo al agua. Y lo volvía a golpear. Templanza es eso. Pero lo que quedaba como resultado de todo ese proceso era un fierro mucho más resistente. Un fierro que tenía la capacidad de resistir, era fierro templado. Las espadas se forjan así. No es simplemente dejarla bonita, brillante, es templándola, pasándole por esos procesos, del calor extremo al frío tremendo, los golpes muy fuertes. Cuando alguien mira una espada, nadie mira el proceso que esa espada vivió para ser una espada. Necesitamos entender que Dios nos está forjando. Por eso que como generación tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Estás viviendo padecimientos? ¿Estás viviendo dificultades? ¿Sabes una de las cosas que sucedió por causa del padecimiento que vivimos con nuestra familia? Es que el nivel de resistencia de la iglesia subió. ¿Cómo así? Antes la gente venía llorando: pastor, tengo un problema, me falta dinero para pagar una cuenta, o no sé, mi hijo está con moco. Después del proceso de Jafé, la gente venía así como: pastor, tengo un problema. No es nada. De verdad. Pastores me escribían: ¿sabes qué? Tenía un tremendo problema, te miro a ti y no es nada, me decían. Porque los procesos nos van a subir. Nos van a subir la vara, dejaremos de ser niños y entraremos en un tiempo de perfeccionamiento. Jesús fue perfeccionado por el padecimiento y nosotros vamos a ser perfeccionados en los diversos padecimientos. Por eso es que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque lo que Dios se le metió en la cabeza es hacer de ti un contenedor de una gloria mayor, un contenedor de una gloria mayor, un contenedor de una gloria mayor. Si queremos entrar, y con esto ya termino, en la siguiente etapa de Dios, en el siguiente proceso, necesitamos asumir los procesos de formación como procesos de formación. Sacarnos la mentalidad del esclavo, la mentalidad del inmaduro, dejar de estar chillando por las situaciones que estamos viviendo y empezar a crecer a la altura. Yo sé que la mayoría de ustedes, pastores que están aquí, de alguna u otra manera han pasado por procesos de formación duros y difíciles. Y a veces en la congregación no entiende los procesos que hemos vivido. Pero esto es el tiempo en que transparentemos todas estas cosas y digamos: mira, lo que Dios está haciendo es Dios te está formando. Dios te está formando. Yo me acuerdo una vez que yo fui donde mi pastor, yo trabajaba, o sea, en realidad me daban yo trabajaba todo el tiempo en la iglesia, pero no recibía un sueldo. Y me acuerdo que yo fui donde el pastor y le dije: pastor, yo necesito que me aumenten un poquito la ayuda, porque en realidad no me alcanza para nada. Yo estoy trabajando todo el día aquí y el dinero que recibo de la congregación no me alcanza mucho. Y me acuerdo que el pastor me dijo algo que en ese momento a mí me ofendió. Y yo lo sentí que él era un tipo déspota y horrible. Pero con el tiempo y con los años me di cuenta que él tenía razón. Él me dice: Mike, yo puedo aumentarte el sueldo, pero no te puedo aumentar la fe. Y la iglesia tenía plata como para subirme el sueldo. Pero él estaba formándome, él estaba
formándome. Yo no entendí en ese momento. Mi corazón de huérfano me llené de rabia en contra de Él. Y por muchos años tuve una raíz de dolor en contra de Él. Después Dios me tuvo que quebrar de muchas otras formas. Hasta que hoy entiendo que lo que Él quería era llevarme a una etapa de formación. Era realmente hacer crecer mi fe, era llevarme a un nuevo nivel, era apurar mi proceso de maduración. Pero como yo era tan inmaduro, yo no entendí. El día que yo lo entendí, yo lloré mucho y dije, perdí tanto por no haber entendido esto. Perdí comunión con el pastor, perdí tiempos de formación, perdí procesos. Tal vez estaría mucho más adelante si hubiese entendido ese proceso. Por eso que no evadas los procesos de formación de Dios. No quieras tomar el atajo. Porque lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios quiere, nos sirve algo que parezca que es, pero no es. Los talentos, los dones a veces cubren nuestra inmadurez. Pero un inmaduro es dañino para el cuerpo. En la última etapa del proceso del cáncer, siempre se habla del cáncer como algo, como que es una célula rebelde, pero en el caso de Jafet no era una célula rebelde que comenzó a generar un tumor, porque no era un tumor, era una leucemia. Y la leucemia consiste en que desde la médula genera una cantidad muy grande de leucocitos o glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos son los defensores, son como los guerreritos de la sangre. Y ellos salían al cuerpo. Los glóbulos blancos constantemente están recorriendo el cuerpo y tomando aquello que no pertenece, aquello que es una amenaza al cuerpo, y la destruyen. Enfermedades, qué sé yo. Pero la médula comenzó a generar una cantidad tremenda de glóbulos blancos, y como los generaba tan rápido, eran inmaduros. A esas células de glóbulos blancos inmaduros se le llama blastos. Y generalmente una persona tiene un porcentaje de blastos, un 10% de blastos en el cuerpo. Jafet tenía prácticamente todo su cuerpo lleno de blastos. Y Dios nos hizo entender de que el problema del cáncer en la iglesia es porque muchas veces vemos gente inmadura queriendo hacer cosas de grandes, cosas de maduros. Y hemos estado queriendo salir a las naciones, hemos estado queriendo tomar ministerios, y estamos ahí: pastor, ¿cuándo usted me va a hacer predicar? Pastor, ¿cuándo me va a usar? Y estás ahí queriendo abrir cosas y queriendo tomar posiciones sin esperar el tiempo de tu madurez, sin esperar el tiempo. Pero es el Padre el que determina el tiempo de madurez de un hijo. No es mi propio concepto, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso de mí. Porque cuando yo era inmaduro, yo creía que era inmaduro. Es más, yo hoy día entiendo que tal vez ni siquiera he alcanzado etapas de madurez en mi vida. Pero cuando yo era más niño, yo siempre quería ser grande. Yo siempre quería hacer cosas de grande. Siempre quería tomar lugares, que me consideraran, estar ahí, no faltar. Hoy día cada vez que me llaman a alguna parte digo: Dios mío, ¿por qué me llaman a mí? Hoy día tengo más temor que antes. Porque entiendo que lo que Dios necesita es gente madura. Entiendo lo que Dios necesita es gente madura. Un inmaduro quiere siempre estar ahí, está como el hijo pródigo: Padre, dame la herencia antes, yo quiero mi herencia antes. Y por causa de acortar o saltar nuestros procesos se producen los abortos. Un aborto es un alumbramiento antes de tiempo. Y si el feto no tiene la madurez necesaria, el feto va a morir. Hay semillas de Dios, pero hay cosas que Dios quiere depositar en ti y que tienen que esperar el tiempo de su alumbramiento. No lo saques antes, porque si sales antes vas a hacer todo lo contrario. En vez de construir, determina el tiempo de tu manifestación. Hoy día, en vez de estar preocupado del día de mi manifestación,
estemos centrados en el proceso, que lo que Dios está haciendo quede bien. ¿Qué es lo que hace que un buen asado, Lucas, quede bien hecho? Le pregunto aquí al máster. No es el proceso lento de cocción de la carne, ¿verdad? Y tú vas a partir una carne y como que se deshace solita porque le diste una cocción. Yo me recuerdo un día que me dieron una carne que le habían cocido 7 horas. En Chile no tenemos mucha cultura de asado. Y un asado es tirar la carne, vamos a comer. ¿O no, chilenos todos? Y tú hoy la vas a comer y dura. El asado se hace a fuego lento para que quede blando. Se cose lento. Todo asado que tú coces rápido te queda duro y quemado. ¿Quieres disfrutar de un buen asado? ¿Quieres que Dios disfrute de un buen asado? Cocínalo a fuego lento. Deja que el proceso de Dios te forme al ritmo de Dios. Y cuando Él diga está bueno, Él nos saca y nos ponga en el plato y digan coman todos de Él, porque esto ha sido cocinado a fuego lento. Esto fue cocinado a fuego lento. Está al dente. ¿Y sabe qué? Ese trozo de carne va a dar gloria al asador. Entonces van a decir al final, como dicen en Argentina, un aplauso para el asador, ¿viste? Un aplauso para el Rey de Reyes que cocinó esta carne a fuego lento. Oh. Tened por sumo gozo. Yo no sé si hay alguien aquí que esté pasando padecimientos y has querido salir de eso y has buscado atajos. Pero Dios esta mañana te está diciendo no, aguanta, resiste, porque lo que estoy formando en ti es un contenedor de mi gloria. Es un contenedor de mi gloria que tenga la capacidad de resistir aunque el infierno entero se levante en contra de ti. Si has sido templado en el tiempo y los procesos de Dios, nada va a tocar la gloria de Dios. Podrá ser tocado mi cuerpo, mi carne, pero la gloria que está dentro de nosotros no va a ser tocada. Y si aquí esta mañana hay gente que ha querido abortar o simplemente no ha entendido lo que está viviendo, no has entendido lo que Dios te está haciendo es un proceso de formación, y a la luz de la palabra esta mañana pudiste entender qué es lo que Dios está haciendo contigo, quiero que podamos orar juntos. No porque yo pueda transferirte nada, sino que orar para que un entendimiento de los procesos de Dios pueda venir sobre ti. Quiero invitarte aquí, si quieres, para orar. Si alguien que esté pasando padecimiento, que esté pasando dificultades, que no lo entendía, ven aquí adelante. O si te has dado cuenta de que en realidad lo que Dios quiere hacer es madurarte. Y no hay nada de malo en ser inmaduro. Lo malo es cuando tú eres inmaduro y no quieres entender lo que eres inmaduro. Y si hay alguien aquí que Dios los ha querido meter en un proceso, pero ha estado ahí resistiendo el proceso de Dios, quiero invitar que puedas venir también. Padre, no queremos resistir a tus procesos. No queremos saltarnos
tus procesos. No queremos huir a tus tratos. Pero yo te pido, muéstrame tus pensamientos. Muéstrame tus pensamientos. Queremos ver las cosas como tú las ves. Talla en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Porque queremos ver de ti.